Si no tienen dificultad con lo que vamos a hacer al principio, pues entonces lo vamos a dejar ahí y tratar de avanzar en la clase, ¿verdad? Bueno, voy a quitar mi cámara para que podamos ver bien. Entonces, ahí tenemos los ejercicios y algunas instrucciones. Ay, no se mira. ¿Por qué no se mira? ¿Cómo se va a ver si es mucho? Ahí está. Bueno, ahora sí lo pueden leer. Ok. Miren, pues entonces aquí hay algunas instrucciones, ¿sí? ¿Se recuerdan de esta fórmula que es la ecuación de Nernst, verdad? Que lo que nos dice el equilibrio de Nernst o el equilibrio de un ion es que nosotros tenemos que hacer esta operación menos 60 milivoltios, que es el promedio de los voltajes de la membrana de casi todas las células del cuerpo, partido la valencia del ion, ¿verdad? Se recuerdan que si la valencia, por ejemplo, si es sodio es 1, ¿verdad? Si es calcio es 2, si es cloro es menos 1, ¿sí? Luego lo tienen que multiplicar por el logaritmo de la concentración intracelular partido de la concentración extracelular. Y es inside y... Ok, ahora, recuérdense que habíamos dicho que el voltaje de la membrana va a estar determinado por el ion cuyo equilibrio de Nernst esté más cercano, ¿verdad? En el caso del equilibrio de Nernst del potasio es menos 94 milivoltios y la membrana lo más que tiene son menos 90 milivoltios y entonces este es el ion que determina el equilibrio de Nernst. El otro ion que es importante es el cloro, ¿verdad? Pero el equilibrio de Nernst del cloro casi que está en equilibrio, o sea, el equilibrio de Nernst del cloro es casi el mismo que el del voltaje de las membranas, ¿verdad? Entonces, no es tan determinante cuanto el potasio, ¿verdad? Porque los canales de potasio se mantienen siempre abiertos, hay mayor permeabilidad al potasio, entonces ese es el ion que determina el 80% del voltaje de la membrana, el otro 20% depende de otros canales y entre esos están los canales de cloro. Ahora, cuando nosotros operamos esta ecuación de Nernst, nos tiene que dar el voltaje de equilibrio del ion, ¿verdad? Si este equilibrio es positivo, la tendencia del ion a moverse es a entrar a la célula, ¿verdad? Si el voltaje de equilibrio del ion es negativo, la tendencia del ion es a salir de la célula, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el equilibrio del potasio, que es más o menos poniendo de concentraciones como habíamos platicado, ¿verdad? Concentración intracelular serían 140 miliequivalentes y concentración extracelular serían 4 miliequivalentes. Entonces, hagamos esta operación, ¿sí? Para esto sí necesitan calculadora científica porque tienen aquí logaritmo, ¿verdad? Menos 60 partido la valencia del potasio, que es 1, ¿sí? Por el logaritmo de 140 partido 4. Ay, no, esta no va. Así.
Doctora, Mande. da menos 92. Da menos 92.6. Bueno, Sí. ese es el equilibrio de Nernst del potasio, ¿sí? Con estas concentraciones. Obviamente, si le cambiamos concentraciones, pues siempre va a variar, ¿verdad? Pero va entre menos 90 a menos 94. Va. Este es el equilibrio de Nernst del potasio, que es un cation, ¿verdad? Entonces, si nos da negativo, quiere decir que ¿hacia dónde se va a mover el potasio siempre? A salir. Hacia afuera, exacto, ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo. Si hacemos el del sodio, ¿sí? Por ejemplo, pongámosle al sodio, las concentraciones intracelulares son 14 y 130. Así son 140, ahí sí son 140, ¿sí? Entonces son 14 entre 140. Por... ¿Cuánto les da? 60, exactamente. Vale. O sea que 60 positivos. ¿Cuál es la tendencia del sodio? A entrar a la célula, ¿verdad? Entonces el equilibrio de Nernst nos dice, vaya, y entonces aquí vemos, ¿verdad? ¿Cuál es el ion de estos dos que acabamos de sacar que es más probable que determine el voltaje de reposo de la membrana? Obviamente es el potasio, ¿verdad? Porque si el voltaje de reposo de la membrana fuera entre menos 80 y menos 90, entonces el más cercano obviamente es el potasio, ¿sí? Vale. Ahora, con los aniones es un relajo, ¿sí? Porque recuérdense que si nosotros metemos un anión hacia adentro de la célula, ¿qué es lo que va a pasar con el voltaje de la membrana? Se hiperpolariza. Exacto, se vuelve más negativo. Pero si sacamos aniones de la célula, se despolariza, se va a volver menos negativo, ¿sí? O sea, si sacáramos aniones de la célula, se vuelve menos negativo. Menos negativo, exacto. Entonces, por eso les puse aquí. Depende aquí el anión, la dirección del anión va a depender del voltaje de la membrana. Entonces les puse aquí, si el voltaje de la membrana está, si el voltaje de reposo, obviamente, va entre menos 70 a menos 90, y el equilibrio del anión es menos negativo que ese valor, es decir, si tuviéramos un anión cuyo equilibrio de Nernst es menos 60, entonces la tendencia del ion sería a querer jalar el voltaje de la membrana hacia su voltaje de equilibrio, ¿sí? Entonces el ion tendería a salirse. ¿Verdad? Es un anión, pero su voltaje de reposo es menos 60 y él quiere llevar el voltaje de la membrana a menos 60. ¿Qué tiene que hacer para que de menos 70 o de menos 90 se vuelva a menos 60? Se tiene que salir, ¿sí? ¿Ok? Ahora, si el voltaje de la membrana va de menos 60 a menos 40, entonces si este ion que tiene voltaje de 60 y quiere llevar el voltaje de la membrana de menos 40 a menos 60, lo que tiene que hacer es meterse, ¿verdad? Para volver más negativa la membrana, ¿sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Es un poco confuso, pero... Disculpe, ¿podría es un poco repetirlo? confuso. Es que yo no entendí, disculpe. Sí, no, es confuso. Pero si ustedes leyeron en el libro, cuando habla de la fuerza conductora, también es un relajo. Yo siento que es más relajo esto. Es más relajo lo que dice el libro que lo que les estoy diciendo aquí. Bueno, si es un anión, ¿verdad? Ustedes tienen una célula que tiene un voltaje de reposo de menos 90 milivoltios, ¿sí? Pero el voltaje, el equilibrio de Nernst del anión es de menos 60, ¿sí? Entonces, recuérdense que cada ion que entra o sale de la célula trata de jalar el voltaje de la membrana a su voltaje de equilibrio, a su equilibrio de Nernst.
Entonces tenemos un anión, cualquier anión, ¿verdad? Cuyo voltaje de Nernst, cuyo equilibrio de Nernst es menos 60 milivoltios. Entonces, si él quiere hacer que una célula que tiene un voltaje de reposo de menos 90 llegue a esto, ¿qué tiene que hacer este anión? Salirse. Sí, salirse, exacto, ¿verdad? Porque si el anión se mete, la membrana se vuelve más negativa, o sea, cada vez más negativa de menos 90. En cambio, si el anión se sale, entonces va a empezar a jalar el voltaje de la membrana a menos negativo, que sería su equilibrio, ¿verdad? Entonces, si el anión se sale, y se sale y se sale, va a llegar un momento en que puede llegar a alcanzar la membrana menos 60 milivoltios, ¿sí? Ahora sí entendieron esta parte. Sí, doctora. Va. Ok. Ahora, si la membrana tiene un voltaje de reposo de menos 40, que es lo que pasa, por ejemplo, con el músculo liso, ¿verdad? Su voltaje de reposo es menos 40, ¿sí? Pero este anión que tiene menos 60 milivoltios necesita o quiere llevar el voltaje de menos 40 hasta menos 60. ¿Qué tiene que hacer ese anión ahí? Para entrar, ¿verdad? Eso es lo que les digo que pasa con los aniones, ¿sí? Dependiendo del voltaje de la membrana, ¿verdad? Ahora, en el caso de los cationes, no, en el caso de los cationes está más fácil, ¿verdad? Porque si un catión entra, va a volver la membrana menos negativa. Y si un catión se sale, va a volver la membrana menos negativa, sea como sea. En cambio, los aniones se comportan de forma diferente, ¿sí? ¿Ok? ¿Ahora sí quedó claro? Ya, gracias. Vale, perfecto. Bueno, entonces hagamos el primer ejercicio. Bueno, el primer ejercicio ya lo hicimos, que fue el equilibrio del sodio, ¿sí? Y también hicimos el del equilibrio de potasio. Ahora vean esta pregunta que dice aquí, calcula el potencial de equilibrio del potasio. Ah, bueno, aquí les pusimos otras concentraciones. Calculemos el equilibrio del potasio con estas concentraciones que pusimos aquí. 120 miliequivalentes de concentración intracelular y 4 extracelular, ¿sí? Me salió menos 88.62, pero no sé Menos si está bien. 88. Sí, exacto, menos 88. Entonces, si una célula tiene un potencial de reposo de menos 70 milivoltios, ¿hacia dónde se va a mover el ion? Hacia adentro. Exactamente. Se va a mover hacia adentro. O, exacto, va a tender a entrar, ¿verdad? Porque la idea es que este voltaje de la membrana es menos negativo que el equilibrio de Nernst del ion. Entonces, para que se vuelva menos negativo, tienen que meterse más cationes. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover el ion? Hacia adentro. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. ¿Alguien que no haya entendido esta operación? Solo, doctora, una pregunta. Perdón. Ajá. La valencia del sodio va a ser 2. No. 1. 1 también. Ok, gracias. Sí. Yo les recomiendo que se vayan a echarse una revisadita de las valencias de sus iones, ¿verdad? Más importantes. ¿Cuáles van a ser los iones más importantes? Dentro de los que se mueven, el cloro es un anión monovalente, el sodio es un catión y el potasio es otro catión monovalentes, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos divalentes de los cationes importantes? El calcio y el magnesio. Esos tienen valencia de 2 positivo. No me acuerdo ahorita de algún anión divalente, ¿verdad? Pero la valencia es fácil, ¿sí? Porque ustedes miran ahí cuando uno pone los iones, generalmente le pone 2 más o 1 o solo un más, ¿verdad? Un signo de más arriba, como superíndice. Entonces ahí esa es la valencia, ¿sí?
Esa es la pura química del año pasado, ¿sí? Ok, bueno, ahora hagamos el otro, ¿sí? Disculpe, Dígame. yo tenía una pregunta. Entonces, aquí no importa si es cation o anión, solo su No, base de voltaje. exacto, no importa su carga, no importa si es catión o anión, lo que importa es el voltaje de equilibrio. Ahora, ¿cuándo sí importa si es catión o anión? A la hora que usted hacía la operación del equilibrio Nernst, ¿verdad? ¿Y cuándo importa si es catión o anión? Cuando vemos el voltaje de la membrana, porque acuérdese que un anión cuando entra a la célula la vuelve más negativa. Y si se sale de la célula, lo vuelve menos negativa. Un catión, si entra a la célula, lo vuelve más positivo. Y si sale de la célula, lo vuelve más negativo. Entonces ahí sí sirve la valencia, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, aquí se supone que la tendencia del potasio toda la vida es a salir, pero es que depende del voltaje de la membrana. Aquí, como el equilibrio de Nernst del ion es a menos 88 milivoltios y el voltaje de reposo es a menos 70, si el ion quiere llegar a este voltaje, del voltaje de reposo, ¿verdad? Entonces lo que tienen que hacer es entrar a la célula para volverse menos negativo, ¿sí? ¿Ok? Ahí sí importa el catión, o sea, ahí sí importa si es catión o es anión. ¿Ya me explico? O sea, no es que no importe, sí importa, porque depende del voltaje de la membrana, así es como se van a mover los cationes y los aniones, ¿sí? Doctora, Gracias. Ajá. Dígame. ¿cuál era el resultado de esa? El resultado del equilibrio del potasio en esa es 88.62 Ah, ok. milivoltios. Perfecto. Gracias. Ok, ahora miremos la tercera. Solo, doctora, una consulta. Dígame. Las dimensionales serían milivoltios, ¿verdad? Sí, el equilibrio de Nernst, sus dimensionales son milivoltios. Exacto. Ah, ok. Gracias, doctora. Ok, de nada. Bueno, ahora miremos esta siguiente pregunta. Calcule el equilibrio de Nernst del cloro, cuya concentración intracelular es 10 y concentración extracelular es 105. ¿Sí? Si el voltaje de la membrana es menos 80, ¿en qué dirección? Y si el voltaje es menos 40, ¿en qué dirección? Entonces, primero saquemos el equilibrio de Nernst del potasio, del cloro con esas concentraciones, ¿sí? Ahí se recuerdan que la valencia del ion es menos 60, ¿sí? Menos 60, ¿va? Menos 1, perdón. Doctora, es Mande. menos 61.27. Menos 61.27. ¿Sí? ¿O no? Permítame. A mí me salió 81.76. Sí, tiene que ser positivo. A mí me Porque dio eso, positivo. esperen. A mí me dio 61.27. Ah, a mí también. ¿Por qué 61? A mí me dio negativo. A mí también. Sí, le tiene que dar negativo, ¿verdad? Acuérdense que si regresamos a la ecuación, aquí sería menos 60 partido menos 1, ¿sí? Porque es un anión, el cloro es un anión. Por el logaritmo de la concentración intracelular, que son 10 partido 105. Entonces, 10 partido 105 nos va a dar menos 1.0211, ¿sí? Si lo multiplicamos por 60, porque si dividimos menos 60 entre menos 1 nos da 60, ¿sí? Si multiplicamos menos 1.0211 por 60, nos va a dar menos 61.2, ¿sí? Entonces nos tiene que dar negativo. Siempre metan los signos en su ecuación, ¿sí? Vale.
Entonces, regresemos a donde estábamos. Si el voltaje de la membrana de una célula es menos 80 milivoltios, ¿sí? Ya dijimos que el voltaje, que el equilibrio de Nernst es menos 61. Si el voltaje de la membrana es menos 80, ¿hacia dónde se mueve el ion? Hacia afuera. Hacia afuera, exactamente, ¿sí? Y si es menos 40, Va a entrar para equilibrar fuerza. exactamente, va a entrar, ¿verdad? Aquí el voltaje de la membrana es muy negativo y el equilibrio de Nernst del ion es menos 61. Y lo que el ion quiere es jalar el voltaje de la membrana a menos 61. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Salirse, ¿verdad? Salirse, para jalar el voltaje de la membrana hasta su voltaje de equilibrio, ¿verdad? Hacerlo menos negativo. En cambio aquí el voltaje de la membrana es muy poco negativo, o sea, menos 40 milivoltios. Si el ion lo que quiere es jalar este voltaje hacia su voltaje de equilibrio, aquí sí tiene que entrar para que se vuelva menos 61.2 milivoltios, ¿verdad? Entonces les voy a poner unos ejercicios en el portal para que ustedes los hagan, igual que hicieron que el ejercicio de repaso número 1, y empiecen a practicar, ¿verdad? Ustedes son los únicos con los que hemos hecho ejercicios porque con todos vamos atrasados. Muy bien, chicos. Cualquier duda siempre me pueden escribir un correo. Dígame. Entonces lo que busca esto es buscar y tender siempre al equilibrio. Siempre. Sí, los iones, cada ion quiere jalar el voltaje de la membrana hacia su voltaje de equilibrio. Ajá, hacia su propio equilibrio. Ajá. Hacia su propio equilibrio. Entonces, Ok. de esa cuenta se van a mover independientemente, ¿verdad? Cada ion se va a mover de forma independiente. Ahora, ¿por qué la membrana siempre se mantiene negativa? Porque cada ion se mueve de forma independiente en sus respectivos canales. Hay unos iones a los cuales la membrana es mucho más permeable que otros y además existe la sodio-potasio ATPasa. Entonces, en realidad nunca vamos a encontrar un equilibrio neto porque cada ion jala por su lado, ¿verdad? Y entonces es ese que jalar por su lado de cada ion más la sodio-potasio ATPasa, que es una bomba que mueve en contra de gradiente, ¿verdad? Siempre va a hacer que la membrana por dentro sea negativa, ¿verdad? Por eso es que es negativa. Y tiene que ser negativa si nosotros queremos que luego, a la hora de un potencial de acción, cambie la polaridad de la membrana y se vuelva positiva, ¿verdad? O menos negativa, ¿sí? Bueno, entonces, ahorita, ¿alguna duda respecto a esto para entrar ya en el nuevo tema? Si no, me escriben, ¿de acuerdo? Cuando les ponga los ejercicios me pueden ir escribiendo, ¿sí? Sí, doctora, muchas gracias. Gracias, Ok, doctora. perfecto. Bueno, entonces vamos a revisar el tema de hoy que sí ya es diferente, ¿verdad? Aquí vamos a ver. ¿Logran ver aquí? No, no, todavía no. Todavía no. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. ¿Alguien me iba a preguntar otra cosa? Bueno, empecemos entonces, pues. Hoy lo que vamos a revisar es este tema que se llama transmisión sináptica, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros hablamos de sinapsis, estamos hablando de una forma de comunicación que involucra siempre neuronas, ¿sí? Neuronas. Neurona y músculo, neurona y receptores sensoriales. ¿Alguien tiene abierto su micrófono, chicos? Neurona y células gliales, neuronas entre sí, o neuronas y una glándula, o neuronas y, en fin, ¿verdad? Los más abundantes serían estos, pero también podemos tener, por ejemplo, el axón de una neurona que se comunica con las células del páncreas, por ejemplo, ¿verdad? Con una glándula o con las glándulas sudoríparas, ¿sí? Entonces, sinapsis implica que una neurona está metida en el pastel, ¿verdad? Y es una forma de comunicarle impulsos para que las células hagan alguna acción, ¿sí? Tenemos dos tipos de sinapsis. Una es la sinapsis eléctrica y la otra es la sinapsis química, ¿sí? La sinapsis eléctrica, y bueno, en la sinapsis vamos a identificar dos componentes principales.
La membrana presináptica o el componente presináptico, que es el axón con su membrana, ¿verdad? En la parte final del axón que generalmente está engrosado, ¿sí? Es como un engrosamiento del axón de las neuronas que se llama botón sináptico. Y el otro componente es la membrana o componente posináptico. ¿Ya? Entonces, en las sinapsis eléctricas, entre las dos membranas van a haber unas proteínas que se llaman uniones de hendidura o uniones gap, ¿sí? Estas son proteínas transmembrana de una célula y de la otra célula que se unen entre sí y forman un poro, ¿verdad? Un poro a través, dígame. Es que no escuché cómo dijo que se llamaban las proteínas que lo unían. Uniones de hendidura o uniones gap. Aquí está, ¿verdad? Gracias. Entonces, estos son poros a través de los cuales pasan las corrientes de iones, ¿sí? Y entonces, si ustedes ven en esta gráfica, se produce el potencial de acción del botón presináptico y luego inmediatamente se produce el potencial de acción de la membrana posináptica. ¿Por qué? Porque los iones pasan sin ningún tipo de oposición ni resistencia de un lado a otro. Y entonces se despolariza esta, inmediatamente se despolariza la otra, ¿sí? Ahora, la sinapsis química es diferente. Aquí, si ustedes miran, las células están bien cerquita una de la otra, pero hay un espacio intermedio que se llama hendidura sináptica, ¿sí? Y entonces estas bolitas que ven aquí son vesículas sinápticas en donde están almacenados neurotransmisores u otras sustancias reguladoras, ¿verdad? Que van a ser liberadas por exocitosis, difunden hacia este espacio, ¿sí? Hasta la hendidura sináptica, para unirse a receptores que van a estar en la célula posináptica, ¿ya? Y entonces, si ustedes miran las gráficas de los potenciales de acción, ¿qué es lo que pasa? Se da el potencial de acción de la célula presináptica y luego existe un tiempo en el que no pasa nada, ¿verdad? Esto se llama retraso sináptico, en el que luego, después de este retraso sináptico, se produce el potencial de acción de la célula posináptica. Ahora, ¿por qué existe este lapso de tiempo entre un potencial de acción y el otro? Porque aquí el proceso es más lento. Se tiene que despolarizar esta célula, producir exocitosis del neurotransmisor, que el neurotransmisor salga y se una a receptores aquí y que estos receptores en la célula posináptica abran canales que despolaricen la membrana. Entonces esto se va a tomar 1 milisegundo tal vez o 1.5 milisegundo de lapso, tal vez 0.5 milisegundo, ¿verdad? Si lo tomamos acá, un poquito más de 0.5 milisegundo entre el potencial de acción de la presináptica y el potencial de acción de la posináptica, ¿verdad? Porque el proceso es un poco más lento, lleva más pasos, ¿sí? Ahora, aquí les puse un resumen, ¿verdad? Un esquema de las características de la sinapsis eléctrica, ¿sí? Esta se va a transmitir por flujo directo de corriente de iones, ¿sí? Estas uniones de hendidura son canales permeables, donde pasa la corriente de iones y obviamente de agua, ¿sí? Y estas son vías muy rápidas, ¿verdad? Y bidireccionales. ¿Qué significa eso de bidireccionales? Que la corriente de iones puede pasar de aquí para acá y luego esta volverse presináptica y esta post, y puede ir de aquí para acá, ¿sí? En cambio, esta no. Aquí, esta tiene las vesículas y las libera el neurotransmisor y este es el receptor y se acabó, ¿verdad? El receptor no le puede liberar sustancias para acá, eso no es, ¿verdad? Entonces, estas son las características de la sinapsis eléctrica. Ahora, esto que ven aquí, esta imagen que ven aquí, esta está en Bernie Levy, aquí nos ilustran así más grande, ¿verdad? ¿Qué son esas uniones gap o uniones de hendidura? Entonces, ustedes ven aquí, son proteínas transmembrana formadas por diferentes segmentos, ¿sí? O subunidades. Estas subunidades se llaman conexinas. Entonces, de pronto están cerradas, pero de pronto se despolariza esta célula y abre este conexón y la apertura de esta unión de hendidura, abre esta también, se abren las dos y pasa el flujo de corriente. Este sería su estado abierto y este sería su estado cerrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se comunica la corriente de iones de un lado a otro de la membrana
o más bien entre las dos membranas sin ninguna oposición. Ahora, las uniones de hendidura no solo las vamos a encontrar en las sinapsis eléctricas, también las vamos a encontrar, por ejemplo, en el músculo liso del útero o del intestino o en el músculo cardíaco. Solo que ahí ya no se llaman sinapsis, ¿verdad? Ahí son uniones de hendidura, simple y sencillamente. Porque la sinapsis solo es con neuronas. Entonces, pero ¿por qué existen estas uniones de hendidura? Para el paso de corriente rápido, ¿verdad? Y que permita, por ejemplo, en el músculo intestinal, que todas las fibras musculares que rodean el intestino se contraigan al mismo tiempo y se produzca la peristalsis de los alimentos, ¿sí? O en el músculo cardíaco, que todos los músculos del ventrículo se contraigan al mismo tiempo y bombeen la sangre. Ahora, en las neuronas es para permitir una comunicación rapidísima entre neurona y neurona, ¿verdad? Estas sinapsis eléctricas las vamos a encontrar, antes se creía que eran escasas, pero no son tan escasas, ¿verdad? Y las vamos a encontrar en el sistema nervioso central, sobre todo, ¿verdad? O sea, en el encéfalo y en la médula espinal. Ahora, la sinapsis química, estas son sus características, ¿verdad? La señal se va a transmitir o el impulso se va a transmitir a través de una sustancia transmisora que se llama neurotransmisor, ¿sí? Y estas, como les decía, no tienen conducción bidireccional, solo es en un sentido, de la presináptica a la posináptica y se acabó, ¿verdad? Otra característica, y esto ya lo habíamos hablado cuando vimos exocitosis, es que para que se libere el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica, la célula presináptica tiene que tener canales de calcio. O sea, tiene que entrar calcio a la célula a la membrana presináptica para que estos niveles de calcio funcionen como segundos mensajeros y ayuden a la exocitosis del neurotransmisor, ¿sí? Y luego este neurotransmisor tiene que tener receptores, ¿verdad? Y cuando el neurotransmisor se une a los receptores, va a generar apertura de canales iónicos para que cambie el potencial de membrana. Puede ser que el potencial de membrana se despolarice o se hiperpolarice, ¿sí? Ok. Hay un montón de sinapsis químicas, ¿verdad? Pero en su libro lo que nos describen es la sinapsis entre una neurona motora y una fibra muscular, una célula muscular esquelética, ¿verdad? Es la sinapsis química por excelencia. Y está bien que nos expliquen ahí todo el proceso, porque después de ver transducción de señales y segundos mensajeros, entramos a ver músculo. Entonces, aquí les puse la imagen que tienen en su libro con todos los pasos de lo que hace la transmisión sináptica en el músculo. Entonces, esta es la neurona motora, el axón de la neurona motora y el botón sináptico, ¿verdad? Y aquí tenemos la fibra muscular. En el sitio, o sea, los axones de las neuronas motoras se unen a la fibra muscular en un sitio específico. Y ese sitio específico se llama la unión neuromuscular o la placa motora terminal, así se llama, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando se despolariza el axón de una neurona motora? Se despolariza, se produce el potencial de acción y viaja a lo largo de todo el axón hasta llegar al botón sináptico. Entonces, aquí se produce la despolarización y cuando se despolariza la membrana del botón sináptico, se abren unos canales de calcio que son dependientes del voltaje, ¿verdad? Se abre el canal de calcio, entra calcio a la célula y eso favorece la exocitosis de la acetilcolina, ¿verdad? La acetilcolina es el neurotransmisor que está almacenado en el botón sináptico de la neurona motora. Se funden las membranas con la membrana plasmática del axón y se libera la acetilcolina, ¿verdad? Y aquí está ya liberándose la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina va a buscar sus receptores en la placa motora terminal del músculo, ¿verdad? Aquí lo ponen en gris. Por supuesto que aquí ponen el canalito el canal receptor en grande, ¿verdad? Pero en una placa motora terminal del músculo existen N cantidad de estos receptores en toda la plaquita motora. Montón de receptores. Entonces, ¿qué hace la acetilcolina? Busca el sitio de unión en el canal, ¿verdad? Este es un canal regulado por ligando, donde hay un dominio de la proteína al cual se va a unir la acetilcolina. Se une la acetilcolina y se abre el canal, ¿sí? Ahora, este es un canal de cationes, ¿sí? Entonces va a permitir la entrada de sodio, pero también va a permitir que salga potasio. De tal suerte que este canal
no va a generar un potencial de acción, ¿sí? Este canal va a generar en la membrana adyacente un potencial excitatorio de la placa terminal, ¿verdad? Y luego, como la despolarización es tan pequeñita, ¿sí? Se produce un potencial miniatura, se llama, ¿verdad? Es decir, entra sodio, sale potasio, la membrana se vuelve menos negativa, ¿sí? Pero esto mismo pasa con todos los canales que hay en la placa motora. Entonces, todos esos potenciales excitatorios en miniatura se suman, se van sumando, se van sumando, se van sumando, y al final hacen que se abran canales de sodio como los que vimos en el potencial de acción, ¿verdad? Canales de compuerta en el resto de la membrana de la célula muscular hasta que la célula muscular alcanza un potencial de acción, ¿sí? Y entonces ya este potencial de acción se propaga por toda la fibra muscular que va a estimular a todas las proteínas contráctiles que están dentro del músculo para que se produzca una contracción, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la acetilcolina una vez que cumple su función? Se libera del receptor y es degradada por una enzima que se llama colinesterasa y la transforma en acetato y en colina, ¿sí? La colina es recaptada por el botón sináptico, es decir, vuelve a entrar al botón sináptico cotransportada con sodio para ser reutilizada para que se vuelva a sintetizar la acetilcolina, se almacena en vesículas y queda lista, ¿sí? O sea que aquí en el botón sináptico también vamos a encontrar mitocondrias y vamos a encontrar aparato de Golgi para que ocurra todo esto, ¿sí? Un poco de retículo endoplásmico liso para que ocurra toda esta reacción, ¿sí? ¿Alguna duda aquí? Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. Solo una molécula de acetilcolina es la que sale de un neurotransmisor. No. En las vesículas hay cierto número de moléculas de acetilcolina, ¿sí? En su libro mencionan que cada vesícula tiene cierto número de moléculas de acetilcolina que se llaman quantums, ¿verdad? Entonces, una vesícula libera un quantum de acetilcolina que se va a unir a cierto número de receptores, ¿verdad? Ahora, si solo una vesícula se libera, pues no va a alcanzar toda la acetilcolina para todo el montón de receptores que están aquí y no se va a producir un potencial de acción. Para que se produzca un potencial de acción, se tienen que liberar un montón de vesículas que tienen un montón de moléculas de acetilcolina y entonces en realidad se libera un gran chorrito de acetilcolina que va a ocupar todos los receptores que están acá, ¿verdad? En realidad, eso así es como funciona. Ahora, cuando se produce un potencial de acción, se liberan un montón de vesículas de acetilcolina, o sea, son un montón de quantums de acetilcolina y alcanza suficiente para llenar todos los sitios de los canales receptores que tenemos en la placa mioneural, ¿verdad? ¿Ok? Pero no es solo una vesiculita, ¿verdad? No solo una moleculita de acetilcolina por vesícula, no. Lo que pasa es que eso lo ponen aquí para ilustrar. ¿Otra pregunta? Gracias, doctora. De nada. Sí, solo una pregunta. ¿Cómo era que se llamaba el neurotransmisor que degradaba la Ese acetilcolina? no es neurotransmisor, Perdón, es una enzima. Se llama colinesterasa. Gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Sí, yo. Después de que Dígame. la acetilcolina ahí en el paso 4 y entra el sodio y el potasio, ya después sale, ¿verdad? Y ya se va a degradar por la enzima. Exactamente. Y Se libera vuelve el del acetato. y se vuelve en acetato y colina. Lo que se vuelve a meter otra vez acá es la colina, ¿verdad? Solo la colina. Y vuelve a hacer aquí hay como el proceso. Y entonces se vuelve a resintetizar. Literalmente la colina se recicla, ¿sí? Se vuelve a meter aquí y la célula y el axón, ¿verdad? La parte final del axón tiene la maquinaria para sintetizar de nuevo, o sea, tiene todas las enzimas y etcétera, ¿verdad? Para volver a sintetizar a partir de acetilcoenzima A, más la colina, ¿verdad? La acetilcolina, ¿sí? Ahí vamos a ver cuál es el proceso. Está bien, gracias. Más tarde. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien.
Sigamos entonces. Ahora, ya que estábamos viendo el proceso de la transmisión neuromuscular, esto luego nos va a servir para cuando miremos músculos, ¿verdad? Hay sustancias, y para que entendamos algunas cosas del proceso, hay sustancias que pueden impedir la transmisión nerviosa desde la neurona motora hacia el músculo, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí, o hay sustancias que van a favorecer la transmisión nerviosa desde la neurona hacia el músculo, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos muestran la toxina botulínica, ¿sí? La toxina botulínica es producida por una bacteria que se llama Clostridium botulinum, que es una bacteria anaerobia, y que, ¿dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar sobre todo en la comida enlatada que está contaminada, ¿verdad? Que está muy vieja, ¿sí? Entonces, y también es la misma toxina que se utiliza para el famoso Botox, que se usa como para quitarle las arrugas a uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esta toxina? Esta toxina lo que hace es bloquear la liberación de acetilcolina desde la membrana presináptica, que es básicamente lo que hace aquí. Lo que hace es compite o inhibe una de las proteínas que favorecen la migración de las vesículas y la unión de las vesículas con la membrana del axón, ¿sí? Y entonces evita que exista la exocitosis de acetilcolina. Literalmente no permite que salga la acetilcolina hacia el espacio sináptico. Entonces, eso lo que va a causar es parálisis de todos los músculos del cuerpo y sobre todo los músculos respiratorios, ¿verdad? Y por eso es que la gente que se contamina de toxina botulínica se muere. Ahora, ¿qué pasa con el Botox? ¿Por qué el Botox no lo mata a uno? Porque es una cantidad muy pequeñita de la toxina, pero muy pequeñita, ¿sí? Y se está inyectando de forma local en áreas de la cara, ¿verdad? Porque ese es el sitio donde más se pone el Botox, ¿verdad? En la frente, en las comisuras de los labios, en los músculos que controlan, por ejemplo, cuando nosotros fruncimos los ojos, ¿verdad? Para que se nos quiten las patas de gallo. Entonces lo que hace literalmente es paralizar esos músculos de la cara para evitar las líneas de expresión. Y así nos vemos con la cara más lisita, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, obviamente, esto lo tiene que poner gente que sepa, ¿verdad? ¿Quiénes pueden poner esto? Los dermatólogos o los cirujanos plásticos, no cualquier doctor, ¿verdad? Que no haya recibido entrenamiento en estas. Bueno, lo puede poner cualquier médico que haya recibido entrenamiento. Quienes están más preparados para eso son los dermatólogos o los cirujanos plásticos, ¿sí? Ok. Ahora, el curare deriva de una planta, es un veneno que deriva de una planta y que lo que hace es competir con la acetilcolina por los receptores, ¿sí? Entonces, lo que hace el curare es que se une a este dominio en donde se tiene que unir la acetilcolina y literalmente la saca, ¿verdad? Le quita el lugar. Entonces, como no es acetilcolina, sino curare, no se abre este canal. Y entonces no se produce el potencial excitatorio en ninguno de los receptores y entonces pues también produce parálisis, ¿verdad? Esto lo usaban, ¿dónde fue descubierto? Con los nativos del Amazonas, ¿verdad? Lo ponían en astillitas de madera, ¿sí? O puntas o espinas, sumergían estas astillitas en el curare y se lo lanzaban con cerbatana a los animales pequeños que cazaban para comer y los paralizaban, ¿verdad? Ahora, obviamente, no se utiliza curare actualmente, pero sí se utiliza un derivado del curare en la anestesia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen los anestesiólogos? Inyectar, creo que pancuronio se llama el medicamento que usan los anestesiólogos, ¿sí? Inyectarlo al paciente para que cause parálisis de los músculos respiratorios cuando va a haber una cirugía abdominal o cirugía de tórax, ¿verdad? Entonces así el paciente no está moviendo el diafragma e impidiendo que el cirujano trabaje en el abdomen o en el tórax, ¿sí? Entonces, lógicamente, por eso es que intuban al paciente en las anestesias generales, ¿verdad? Le ponen un tubo endotraqueal, u orotraqueal más bien, y lo están ventilando mecánicamente porque literalmente el paciente no puede respirar espontáneamente, ¿sí? Luego le ponen antídoto y le ponen otros medicamentos para revertir el efecto del, sí creo que es el pancuronio. Déjenme buscar. Sí, así se llama, porque ahí le ponen tubocurarina, pero
Pancuronio. Sí, es exacto. Ese es. Hay otros, ¿verdad? Vercuronio y todos estos son derivados del curare, ¿verdad? Entonces, bueno, luego tenemos la neostigmina, ¿sí? La neostigmina al revés. Lo que hace la neostigmina es inhibir la acetilcolinesterasa, ¿sí? O sea, la enzima que degrada la acetilcolina. Y esto lo que hace es prolongar y aumentar la acción de la acetilcolina en la placa motora terminal. Ahora, esto no se lo ponen a una gente que tiene su unión neuromuscular normal. Esto se usa como tratamiento para revertir los efectos de la anestesia, ¿verdad? Las del pancuronio y todos estos medicamentos paralizantes que usan los anestesiólogos. Entonces lo usan para revertir eso, o se usa en una enfermedad que se llama miastenia gravis, ¿sí? La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, es decir, es una enfermedad en la que los mismos anticuerpos de uno atacan a algún tejido, en este caso, o algunas células. En este caso, esta enfermedad autoinmune, estos anticuerpos atacan al receptor de acetilcolina, ¿sí? O sea, lo que destruyen es esto, ¿ya? Y lo empiezan a destruir, y entonces, ¿qué es lo que pasa con la fibra muscular? Que se queda con muy poquitos de estos receptores, los que no son atacados. Entonces, ¿qué pasa? Se libera acetilcolina, se une a los receptores que existen, pero existen muy pocos receptores. Entonces, la persona sí puede tener contracción muscular, pero sus músculos empiezan a debilitar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con estos pacientes con miastenia? De repente no pueden levantar los brazos, no tienen fuerza muscular, se les caen los párpados, ¿verdad? Como que si fueran el dormilón el enanito ese de la Blancanieves, ¿sí? Se les caen los párpados o no pueden abrir los ojos. Y cuando tienen una crisis miasténica, se llama también hacen parálisis de los músculos respiratorios, ¿verdad? Entonces se les da la neostigmina, que la neostigmina lo que hace es inhibir esta enzima, ¿sí? Y entonces permite que la acetilcolina se quede aquí en la hendidura sináptica y se puede estar uniendo constantemente a los pocos receptores que quedan. Y entonces eso le permite a la persona mantener una actividad muscular más o menos normal, ¿sí? Exacto, entonces esto se da a personas que tienen esta enfermedad o, como les digo, para revertir los efectos de la anestesia. No se le va a dar a una persona normal, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Le van a dar contracciones musculares muy fuertes, ¿sí? Hasta entrar en tetania, ¿sí? Esto no se usa en personas normales. Y este otro medicamento o esta otra sustancia que se llama hemicolinium, esto lo que hace es bloquear la recaptación de colina, ¿sí? Esta recaptación de colina significa que lo que hace es el hemicolinium es literalmente bloquear este cotransportador y entonces evita que la colina se vuelva a meter aquí y que se recicle para sintetizar nuevamente acetilcolina. Entonces, ¿eso qué causa? Va a causar en algún momento que se termine la acetilcolina, ¿verdad? Que se depleten los almacenamientos de acetilcolina del botón sináptico, ¿sí? Esto vamos a volver a darle una revisadita cuando miremos músculo esquelético. Ok, ¿alguna duda? No, por el momento no. Bueno, veamos entonces la organización sináptica, si volvemos con la sinapsis, ¿sí? Las neuronas se van a conectar entre sí de diferentes formas y se van a conectar entre sí, se van a conectar con diferentes tejidos, ¿verdad? Con los tejidos que tienen que inervar también de diferentes formas. Y entonces aquí vemos partes de los circuitos más comunes, ¿verdad? Este se llama un circuito divergente, ¿verdad? Quiere decir que una neurona se va a conectar a dos y estas dos se van a conectar a otras dos y estas otras dos se van a conectar y así, ¿verdad? Este tipo de circuito neuronal es menos común. El más común es este que se llama convergente, ¿verdad? En donde varias neuronas se van a conectar con una. Esta a su vez va a formar un circuito en donde ella se va a conectar junto con otras a otra neurona más, ¿verdad? Esto es más común. En su libro mencionan también la conexión de uno a uno y ponen como ejemplo el músculo, ¿verdad? Una neurona motora que se conecta a una fibra muscular. Ahora, en realidad eso no es tan así, ¿verdad? No es tan de uno a uno,
Porque una neurona motora, las neuronas motoras están en la médula espinal. Sí, si vemos la médula espinal en un corte transversal, vamos a ver que tiene una especie de mariposita de sustancia gris aquí. Las neuronas motoras se van a ubicar en esta parte de la mariposita, en el asta ventral se llama, ¿verdad? En el asta que da hacia adelante, o cuerno, o el alita de la mariposa, que da, y entonces aquí se ubican las neuronas motoras. De aquí salen todos los axones de las neuronas que van a formar un nervio y que se van a inervar los diferentes músculos del cuerpo. Ahora bien, ¿qué pasa? Si se fijan en esta imagen, esta neurona, al final su axón se ramifica aquí, ¿verdad? Tiene 3 ramitas. ¿Por qué? Porque una neurona motora se va a ramificar en su axón de manera que cada ramita del axón vaya a dar a una sola célula muscular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es lo que en su libro mencionan como unidades motoras. Una motoneurona alfa, se llaman estas neuronas alfa, ¿verdad? Son unas neuronas grandes. Estas neuronas alfa se van a unir a N cantidad de fibras musculares dependiendo la actividad del músculo. Por ejemplo, las unidades motoras de los músculos extraoculares, esos músculos que nos ayudan a subir el ojo hacia arriba o lo bajan o nos ayudan a mover el ojo hacia los lados o en sentido rotatorio, son los músculos extraoculares. Esas son unidades motoras chiquitas, es decir, las neuronas motoras que inervan esos músculos, ¿sí? Van a tener una neurona motora por 10 células musculares. ¿Por qué? Porque necesitan movimientos rápidos y precisos, ¿sí? Igual las neuronas motoras de los músculos de la boca, de los dedos de las manos, ¿sí? Entonces son unidades motoras pequeñas. Es una motoneurona alfa, por ejemplo, en los dedos. Una motoneurona alfa por, ¿qué les digo yo? 500 células musculares. Pero ¿qué pasa con los músculos de las piernas? Como aquí no necesitamos precisión de movimientos, ¿verdad? Sino más bien fuerza y aguante. Entonces, aquí las unidades motoras son más grandes, ¿sí? Es una motoneurona alfa por 15.000 fibras musculares, por ejemplo. Entonces, no es tan conexión de uno a uno, ¿sí? Sino que es una motoneurona se conecta a N cantidad de fibras musculares dependiendo de cuál sea la actividad del músculo. Ahora, si revisamos este circuito de aquí, vamos a ver cómo es de complejo el circuito, ¿sí? Nuestra corteza cerebral, en el área donde se controlan los movimientos, mandan axones de sus neuronas que bajan entre el encéfalo hasta llegar al tallo cerebral y la médula espinal, ¿verdad? Para controlar los movimientos de las extremidades. Entonces, este supongo yo que es un codo, ¿verdad? Esta es la articulación del codo y aquí está el brazo, supongo, o será una rodilla. Tal vez es una rodilla, ¿verdad? Bueno, quién sabe. Pero es una articulación acá, ¿sí? Supongamos que es un brazo, ¿verdad? Este es el brazo, aquí está el codo y aquí está el húmero, ¿sí? Entonces tenemos el músculo flexor en el brazo, es el bíceps. Y el músculo extensor es el tríceps, ¿sí? Entonces tenemos aquí una neurona motora que se va a encargar de inervar a ciertas fibras del bíceps. Y otra neurona motora que se va a encargar de inervar las fibras del tríceps. Entonces viene la orden de arriba, ¿verdad? Para que doblemos el. Entonces, ¿qué hacen las fibras de la corteza motora? Se van a unir a una célula que se llama interneurona o célula de Renshaw, ¿sí? Las interneuronas lo que hacen es ser mediadores de la transmisión nerviosa en la médula. Entonces, esta célula de Renshaw lo que hace es que procesa la información que viene de arriba y se conecta con las neuronas que controlan el bíceps y las estimula, ¿verdad? Luego se conecta con una neurona inhibidora y también la estimula. Y esta neurona inhibidora a su vez se conecta con el músculo, con los músculos de la parte posterior del brazo, con los extensores, y las inhibe, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros podemos doblar el brazo, ¿sí?
Podemos contraer el bíceps y doblamos el codo y esto no hace nada, se queda relajado y eso permite que nosotros doblemos el brazo. Si queremos hacer el movimiento al revés, entonces la neurona estimulada es la del tríceps y la neurona inhibida es la del bíceps. Entonces contraemos el tríceps y estiramos el brazo, ¿sí? Si con el brazo estirado contraemos los dos músculos, no podemos, que eso también se puede hacer, ¿verdad? De hecho, cuando estamos de pie hacemos eso. Cuando nosotros estamos, digamos, cuando queremos flexionar la pierna, una pierna, ¿sí? Doblar la rodilla y flexionar, estimulamos el músculo extensor, que son los de la cara anterior del muslo. Relajamos el extensor, que son los de la cara exterior cara anterior del muslo, y contraemos los de la cara posterior del músculo y flexionamos la rodilla, ¿sí? Si queremos estirar la pierna, entonces relajamos la parte posterior y contraemos los músculos de la cara anterior y flexionamos la pierna. Si queremos estar de pie, tenemos que contraer los dos, extensor y flexor, para que podamos fijar la articulación de la rodilla y poder estar de pie, soportando el peso, ¿verdad? Pero para eso se requiere este circuito relajo de aquí, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos sistemas motores, en donde una neurona de Renshaw estimula unas e inhibe otras, ¿sí? Para que podamos hacer la contracción. Entonces, si se dan cuenta, los circuitos neuronales son bien complejos, requieren de que hayan estimulación de unas, inhibición de otras, para que nosotros podamos movernos de forma coordinada y suave, ¿verdad? Si no tenemos eso, entonces empezamos a tener alteraciones como temblores, movimientos bruscos, pérdida del equilibrio, etcétera, ¿sí? Otro tipo de organización que tenemos que revisar es cómo se conectan los axones de otras neuronas, los axones con otras neuronas. Entonces se pueden conectar al cuerpo celular que se llama soma, ¿verdad? Entonces vamos a tener una sinapsis axosomática. O se pueden conectar con un axón con otro axón, sinapsis axoaxónica, ¿sí? O con las dendritas, se llaman sinapsis axodendríticas. O con las espinas de las dendritas. Las espinas de las dendritas son unos piquitos que tienen las dendritas y se llaman sinapsis axodendrítica, ¿sí? O una dendrita con otra dendrita, dendríticas nada más, ¿verdad? Así es como se pueden conectar y formar circuitos neuronales bien complejos. Otra cosa importante es que dentro de un circuito neuronal, casi todas las sinapsis van a ser químicas o casi todas van a ser eléctricas, ¿sí? Dependiendo de la rapidez con que necesitemos transmitir un mensaje, ¿verdad? Hay algunos escasos circuitos neuronales en los que van a existir los dos tipos de conexión en estructuras que se llaman glomérulos, ¿verdad? Ahí se va a conectar una neurona por medio de sinapsis eléctricas con una dendrita, digamos, pero también va a haber una conexión química en esa misma dendrita y forman una estructura que se llama glomérulo, ¿verdad? Esas son mucho menos comunes, pero también se pueden dar, ¿verdad? Bueno, ¿preguntas? Doctora, disculpe, ¿cuál dijo que era el más común? Es que se me trabó un poquito usted. Lo más común es que hayan, en todos los circuitos neuronales, que hayan solo sinapsis químicas o solo sinapsis eléctricas. Pero menos comúnmente pueden haber químicas y eléctricas dentro de un circuito, ¿verdad? Eso fue lo último que les dije. Y Perfecto, cuando existen gracias, cuando existen esas conexiones, la estructura se llama glomérulo, ¿verdad? Donde está la conexión eléctrica y química juntas, ahí se llama glomérulo. Bueno, ahora miremos qué pasa cuando hay una membrana presináptica. Si libera una membrana presináptica un neurotransmisor que es excitatorio, ¿verdad? Que se va a producir una excitación de la célula, entonces lo que pasa es que el neurotransmisor se une en receptor y este receptor va a ser, por ejemplo, un canal de cationes, ¿verdad? Como sodio. Entonces, este canal de sodio lo que va a hacer es meter sodio a la célula y producir una despolarización, como lo ven aquí en la gráfica, ¿verdad? Entonces, eso se llama un potencial posináptico excitatorio, ¿verdad? La membrana presináptica libera un neurotransmisor, este neurotransmisor se une a un canal de cationes, un canal de sodio,
o de calcio podría ser, ¿verdad? Y entonces se abre este canal y entra sodio o entra calcio. Y entonces, ¿qué pasa con la membrana postsináptica? Se despolariza, ¿sí? Bueno. Ahora, si liberamos un neurotransmisor que se une a un canal de aniones, como el cloro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este cloro entra y ¿qué va a hacer aquí? ¿Qué es lo que hace ahí? Hiperpolariza. Hiperpolariza, exacto. Otra cosa que se puede hacer para hiperpolarizar una célula es abrir un canal solo de potasio. ¿Para dónde se mueve el potasio? Normalmente, ¿para dónde se mueve el potasio? ¿Para adentro o para afuera de la célula? Exacto. Entonces, si usted abre un canal de potasio, el potasio se empieza a salir. Y como es un catión, empieza a hiperpolarizar la célula también, ¿verdad? Entonces, cuando los neurotransmisores van a generar potenciales inhibitorios, potenciales postsinápticos inhibitorios, lo que van a hacer es abrir canales solo de cloro o abrir canales solo de potasio. Entonces, entra cloro, se hiperpolariza la célula. Sale potasio y se hiperpolariza la célula. Eso se llaman potenciales postsinápticos inhibitorios. Si entran cationes como el sodio o el calcio, entonces son potenciales postsinápticos excitatorios. Y como en la sinapsis del músculo se pueden abrir canales de cationes monovalentes, entra sodio y sale potasio, ¿verdad? Pero entonces lo que pasa es que se produce una despolarización pequeña, ¿verdad? No tan grande, no que alcance un umbral como para un potencial de acción, pero siempre se va a producir un poco de una onda de despolarización generalmente. ¿Por qué? Porque resulta que esos canales de cationes, generalmente su permeabilidad es mayor para el sodio que para el potasio, entonces siempre va a entrar un cachito más de sodio que del potasio que se va a ir saliendo, ¿verdad? Como es lo que pasa con el músculo. ¿Ok? Ahora, existen otro tipo de formas en los cuales se comunican las células y esto entra en lo que se llama integración sináptica. Ustedes no vayan a creer que para que una neurona le mande el mensaje a un músculo, ¿verdad? Va a ser solo un potencial de acción y ya. No. Aquí se van un potencial de acción tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, ¿verdad? Varios potenciales de acción. Y como vimos, en el sistema nervioso central existen circuitos neuronales, es decir, una neurona va a estar conectada a varias otras neuronas, ¿sí? Entonces, cuando existen estas conexiones, los impulsos se van a sumar, ¿verdad? Y entonces se llama sumación espacial o temporal dependiendo de qué es lo que pasa. Aquí les vamos a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es esta neurona que está conectada con otras dos neuronas que son la conexión 1 y la conexión 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si solo la conexión 1 manda un impulso, vamos a obtener una gráfica, ¿verdad? Si le pusiéramos un electrodo medidor de corriente a esta neurona, vamos a ver que se produce una ligera despolarización, empezando porque estas serían potenciales excitatorios, ¿verdad? Si luego al rato viene la conexión 2 y manda un impulso, entonces vamos a medir esta gráfica del impulso que entró a esta neurona como conexión 2. Pero resulta que estos dos van a mandar al mismo tiempo impulsos. El 1 y el 2 mandan impulsos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que vamos a registrar? Una suma de estos dos impulsos que generalmente se va a manifestar como un potencial de acción, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, esto se llama sumación espacial. ¿Por qué? Porque vienen de diferentes direcciones las conexiones, de diferentes neuronas, ¿sí? De diferente origen, los impulsos, y van al mismo tiempo y se suman y van a producir una despolarización mayor, ¿sí? Ahora, la sumación temporal significa, por ejemplo, aquí vemos que la conexión 1 mandó un impulso y lo medimos. Luego manda un impulso y a los pocos milisegundos manda otro. Se suman los dos en el tiempo y producen una despolarización mayor, ¿verdad? Entonces, sumación espacial es de dos conexiones diferentes y sumación temporal de una misma conexión uno tras otro. Y se suman los potenciales, ¿sí? Ahora miremoslo con este otro ejemplo.
Aquí tenemos esta neurona que tiene conectados 3 axones de otras neuronas, ¿verdad? La neurona A y la neurona B van a producir potenciales excitatorios, pero la neurona C va a producir un potencial inhibitorio, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ver la sumación temporal, vamos a ver que aquí A nos manda un impulso, después de unos segundos manda otro impulso, pero después se le ocurre mandar uno tras otro. Entonces, ¿qué pasa? Viene uno, viene el siguiente que se suma a los pocos milisegundos y se produce un potencial de acción. ¿Por qué? Porque se suman estos dos. Llegan al umbral de la célula y se produce un potencial de acción que se propaga a lo largo de toda la neurona. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en esta otra gráfica? En esta otra gráfica nos ilustran acá, viene la conexión A y manda un impulso, se produce una ligera despolarización, pero no se produce un umbral, no llega al umbral, ¿verdad? Luego B manda su impulso y lo mismo, ¿verdad? Se produce una ligera despolarización, pero no llega al umbral. Y viene C y manda su impulso, pero el impulso es un impulso inhibitorio, es decir, aquí probablemente se abrió un canal de cloro. ¿Y qué hace? Hiperpolariza la célula, ¿verdad? Luego, al rato, A y B mandan al mismo tiempo. Esto es una sumación espacial, porque A y B mandan al mismo tiempo. Estas dos se suman, hacen que la célula alcance el umbral y se produce un potencial de acción. ¿Sí? Al rato aquí se le ocurre a A y a B mandar un impulso los dos al mismo tiempo. A manda un excitatorio, B manda un inhibitorio, se anulan entre sí y la célula no se modifica su potencial de reposo. ¿Sí? Esta es otra sumación espacial. ¿Ya? ¿Preguntas? Yo sí, en el último que acaba de explicar donde se anulan, ¿podría darnos un ejemplo de cómo, o digamos que en la vida real, cómo sucedería? Está complicado, pero déjeme pensar en un ejemplo de la vida real, cómo sucedería. Tal vez si regresamos aquí con este circuito del músculo, ¿sí? Déjeme pensar. Bueno, podríamos pensar acá, dijéramos, si pensamos que esta neurona, bueno, esta neurona va a mandar potenciales excitatorios, ¿verdad? Va a excitar a esta, va a excitar a esta que es inhibitoria, va a excitar a esta que es para que haga que se contraiga el músculo, ¿sí? Y digamos que tenga una conexión aquí. Imaginémonos una conexión acá con la de los músculos extensores. Entonces, esta va a mandar una señal inhibitoria aquí y esta le va a mandar una señal excitatoria acá, ¿sí? Pero como las dos se anulan, entonces igual esta célula se queda quieta y no permite que el músculo extensor se contraiga, ¿verdad? Y se mantiene relajado el músculo y eso permite doblar el brazo acá. Ese sería un ejemplo, ¿verdad? Si nos inventamos una conexión extra aquí de la neurona de Renshaw para el extensor. Entonces, esta neurona estimula aquí, pero esta la inhibe. Entonces se anulan y entonces igual la célula no hace nada, ¿sí? Ese podría ser un ejemplo que ahorita se me ocurre que le pueda dar. Más o menos, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Bueno, aquí les puse un esquema, ¿verdad? En donde les pongo la definición de la sumación espacial y la sumación temporal. Ahora, Doctora, existen... disculpe. Dígame. ¿Eso de lo de las sumaciones también ocurre con las sinapsis químicas o solo con las eléctricas? Sucede con todas. Esto pasa con todas las sinapsis, tanto químicas como eléctricas, ¿sí? Disculpe, doctora. Mire, Dígame. yo no sé si esto tiene que ver también, pero esto también podría pasar con el músculo del corazón. Sí podría pasar. Por ejemplo,
el sistema nervioso simpático, el corazón es controlado por el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Que tiene dos divisiones que se llaman simpático y parasimpático. En el caso del corazón, el simpático libera noradrenalina y estimula la frecuencia cardíaca. Y el parasimpático libera acetilcolina e inhibe la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, ahí no puede pasar, ahí tal vez, ¿qué le dijera yo? Se pueden sumar cuando nos da taquicardia, por ejemplo, porque nos da estrés. Lo que puede pasar ahí es una sumación espacial y sumación temporal. Pueden haber unas sumaciones de las mismas en ambos sentidos, ¿sí? Es decir, un montón de conexiones del simpático hacia el corazón empiezan a descargar y hacen que aumente la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Eso sería sumación, ¿sí? ¿Y esa sumación se debería reflejar en el electrocardiograma o no? Bueno, no en el electrocardiograma, porque le voy a decir qué pasa con el electrocardiograma no nos está dando una gráfica de potencial de acción como esto que usted ve acá, ¿sí? Además, la gráfica de potencial de acción del corazón no es este pico, ¿verdad? Sino un potencial de acción del corazón tiene una forma diferente. Vamos a ver si le logro encontrar alguna imagen. Voy a dejar de compartir esto para buscar alguna imagen por aquí. Si encuentro. Es que el potencial de acción del corazón es otro rollo diferente del potencial de acción del músculo esquelético, ¿sí? Ahora, el electrocardiograma no es el registro de un potencial de acción, sino de la suma de todos los potenciales de acción del corazón, ¿verdad? Y entonces ahí lo que estamos viendo es despolarizaciones de todo el ventrículo y repolarizaciones de todo el ventrículo, pero no estamos viendo un potencial de acción como tal, ¿verdad? De una sola célula. Ahí Dios cree que encuentra un potencial de acción cardíaco. ¡Qué vaina! No encuentro un potencial de acción cardíaco en las imágenes que tengo aquí pues guardadas. Y debería, porque las tengo que poner en los exámenes. Ah, bueno, aquí hay una. Ok. Les voy a compartir esa imagen que tengo en la pantalla. ¿La logra ver? ¿Logran ver esta? Va. Este es un potencial de acción cardíaco, ¿sí? Que no se parece en nada a un potencial de acción del músculo, ¿sí? Esto tiene una fase donde dice el número 2, donde ve usted el número 2, eso se llama fase de meseta, ¿sí? Y esa fase se debe a que aquí en el corazón entra sodio y entra calcio, y entonces mantiene parcialmente despolarizada la célula del corazón durante un buen tiempo para que le dé tiempo al ventrículo a llenarse de sangre, ¿verdad? Entonces, aquí no es, digamos, el potencial de acción cardíaco no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con el potencial de acción del músculo, ¿sí? Entonces, no podríamos hacer una comparación, ¿verdad? Ni tampoco podríamos hacer, por ejemplo, el músculo cardíaco no tiene tetania, su músculo esquelético sí se puede contraer de forma tetánica. Por ejemplo, cuando usted tiene un calambre muscular, eso implica que una neurona motora se bloqueó, ¿verdad? Las neuronas motoras que controlan el músculo que se acalambra, ¿verdad? Empiezan a disparar
un montón de potenciales de acción y hacen que el músculo se contraiga sostenidamente durante un tiempo. El corazón no puede hacer eso, ¿sí? Por sus características de este potencial de acción, ¿ya? Porque si el corazón se contrae de forma tetánica, deja de bombear y hace un paro cardíaco. Entonces, no podríamos hacer una analogía entre los potenciales de acción cardíaco y los potenciales de acción del músculo, porque no es igual, ¿verdad? El funcionamiento es totalmente diferente, ¿sí? Ahora, en el electrocardiograma lo que registramos es todos los potenciales juntos de acción de todas las células musculares cardíacas. Entonces ahí registramos despolarización del ventrículo, repolarización del ventrículo, ¿verdad? Entonces no es, aunque sí es un registro de la actividad eléctrica, no es de un potencial de acción, sino de todos los potenciales de acción en conjunto, ¿sí? Por eso es que también es como que diferente. Ay, ¿por dónde me quedé aquí? ¿Resuelvo Gracias, con eso su duda? doctora. Sí, ok. Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, sigamos aquí. Bueno, me había quedado en la otra cosa, ¿verdad? En esto. Ok, entonces, algo que tenemos que revisar de la integración sináptica es esto que se llaman los fenómenos de facilitación, potenciación postetánica y fatiga, ¿verdad? En realidad, nuestro funcionamiento de las neuronas, no vayan a creer que es un impulso nervioso y se produce. No, así no funciona. Para que una persona pueda percibir sensaciones o para que una persona pueda sentir dolor o hacer una actividad muscular, las neuronas se van a descargar una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra vez, ¿verdad? Siempre que pase su periodo refractario, como el potencial de acción dura 2 milisegundos lo más, ¿verdad? Entonces, cada 2 milisegundos o cada vez más rápido se está produciendo, digamos, lo más rápido es cada 2 milisegundos, pero se producen trenes de potenciales de acción. ¿A qué me refiero con esto? A que se va a producir esto, ¿me entiende? Un impulso cada segundo, un impulso cada 5 segundos, cada 10 segundos, cada 12.5, o un impulso por segundo, más bien, un impulso, 5 impulsos por segundo. Entonces, así es como funcionan nuestros circuitos neuronales, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pensando o estamos leyendo, son trenes de potenciales de acción que se producen en nuestra corteza motora, en nuestra corteza visual para captar las imágenes, en las partes que procesan la información, que es en el área de Wernicke, ¿verdad? Que es donde comprendemos lo que leemos. Y luego se van guardando en el hipocampo, que es el área de guardar la memoria. Es una serie de impulsos, ¿verdad? Cuando estamos estudiando, hacemos una serie de trenes de potenciales de acción para que se guarden los archivos en nuestra memoria, ¿sí? Si nosotros queremos caminar, nuestras neuronas motoras que van hacia las piernas descargan a cierta velocidad, pero si queremos correr, tienen que descargar a una mayor velocidad, dependiendo de la actividad que hagamos, ¿sí? Entonces, así es como se produce la respuesta posináptica, ¿verdad? Si una neurona que estimula otra o que estimula el músculo quiere que la acción o la respuesta de la posináptica sea mayor, tiene que hacer dos cosas, o enviar estímulos de mayor intensidad, como lo vemos aquí, o enviar estímulos a mayor frecuencia, como lo vemos aquí. Todo eso se llama facilitación, ¿sí? Y entonces lo que hace es ayudarnos a dar una mejor respuesta, ¿sí? Por ejemplo, ustedes apáchense el dorso de su mano con un dedo, háganlo de forma suave. Entonces, lo que están haciendo es estimular un sensor de presión de la piel. Si el apachoncito es suave, supónganse que tal vez ese sensor va a descargar 5 estímulos por segundo. Apáchense más duro, entonces 10 estímulos por segundo. Otro poquito más duro, entonces en tanto más fuerte se apachen, mayor número de descargas va a tener ese sensor y ustedes lo van a traducir en su cerebro como más intensidad de la presión, ¿verdad? Ahora, si la presión que ustedes ejercen es muy intensa, por ejemplo, se dan un prensón con una puerta, entonces lo que va a pasar es que
no solo van a estimular un sensor de presión, van a estimular un sensor del dolor, que están más profundos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces eso se va a producir porque la intensidad del estímulo es muy grande y va a hacer que descarguen dos tipos de receptores al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se produce facilitación? Mandando estímulos de mayor intensidad, ¿verdad? O mandando mayor número de estímulos en determinado tiempo. A eso se le llama facilitación o aumento. En su libro hablan de aumentar, ¿verdad? Augmentation lo es en inglés, pero bueno, una traducción literal sería como aumentador, ¿verdad? Entonces, facilitación implica aumentar la respuesta posináptica porque ustedes aumentan la intensidad del estímulo o la frecuencia de las descargas. Luego existe algo que se llama potenciación postetánica, ¿sí? Son muchos estímulos a una gran frecuencia que refuerzan la respuesta. ¿Dónde podríamos ejemplificar esto? Podríamos ejemplificarlo cuando ustedes están estudiando, ¿verdad? Leen una vez, leen otra vez y subrayan, leen otra vez y hacen un esquema o hacen un resumen, ¿sí? Entonces, eso es potenciación postetánica para su hipocampo, para donde guardan la memoria, ¿verdad? Están mandando muchos estímulos a gran frecuencia hasta que al fin guardan en un archivo, ¿sí? Lo que tienen que saberse de lo que están estudiando, ¿verdad? Eso se llama potenciación postetánica. Ahora, pasa otra cosa y esto lo podríamos ejemplificar con esto, ¿verdad? Aquí están mandando muchos impulsos a una gran velocidad y entonces esto genera una potenciación postetánica. Aquí también lo ejemplifican, ¿verdad? Estos son los potenciales estimulatorios normales y luego empiezan a generar estimulación a cuatro estímulos por segundo va a generar esto, ¿verdad? Ahora, aquí también se ejemplifica la fatiga sináptica. ¿Qué es la fatiga sináptica? La fatiga sináptica es cuando las respuestas posinápticas se vuelven más pequeñas porque han sido demasiadas, la potenciación postetánica ha sido demasiada. Entonces, ¿qué puede pasar en la sinapsis? Se pueden empezar a generar concentraciones anormales de iones. ¿Esto qué quiere decir? Recuérdense que cada vez que hay una repolarización de la célula en la fase de repolarización del potencial de acción, el potasio se sale de la célula. Y entonces empieza a generar una disminución del gradiente de potasio entre el medio intracelular y extracelular. Y esto lo que va a empezar a hacer es hacer que la célula se vuelva menos activa, que responda menos, ¿verdad? Luego, otra cosa que puede pasar es inactivación de receptores, ¿sí? Los receptores han estado tanto tiempo recibiendo el neurotransmisor que llega un momento en que también como que se degradan, ¿verdad? Tienen una vida útil, las proteínas de hecho tienen una vida útil, hay que estar poniendo nuevos transportadores en la célula cada cierto tiempo porque se agotan, se fatigan, se degradan. Entonces se inactivan los receptores o bien el neurotransmisor se agota. Esto es menos frecuente, ¿verdad? Pero puede pasar. Entonces esto va a generar fatiga sináptica y eso lo vemos en esta imagen que está aquí. Después de cierto tiempo, 4 estímulos por segundo nos van a dar esto. 8 estímulos por segundo empieza a bajar. 14 estímulos por segundo empieza a bajar. 27 estímulos por segundo ya empieza a haber fatiga sináptica. ¿Cómo lo podemos ejemplificar en la vida real? Ustedes se pasan estudiando toda la semana y se están acostando tipo 11, 12 de la noche y el día del parcial ya ni duermen. Entonces llegan a la hora del examen y incapaces de poder razonar, de poder entender lo que están leyendo, blanquean a la hora del examen. ¿Qué es lo que pasó con sus sinapsis neuronales en la corteza cerebral? Se agotaron porque le dieron mucho, ni siquiera le dieron descanso al pobre cerebro, blanqueó a la hora del examen. Entonces, en conclusión, no hay que desvelarse el día antes del examen, ¿verdad? Estudien hasta las 12 de la noche todos los días. El día antes del examen, acuéstense a las 9 de la noche, duerman 6 horas como mínimo y entonces ahí van a ver que pueden contestar bien el examen, sobre todo si el examen es temprano, ¿verdad? Pero si no le dan descanso, hay fatiga sináptica y no pueden razonar, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? Muy bien. Ya por último tenemos que hablar de los neurotransmisores, ¿sí? Aquí les enumeré los requisitos para que una sustancia pueda ser considerada un neurotransmisor.
Eso también está enumerado en su libro de texto, ¿verdad? Ahora, ¿qué neurotransmisores vamos a encontrar con mayor frecuencia en el sistema nervioso? Estos tres tipos, ¿verdad? Ésteres de colina, o también en otros textos los clasifican como pequeñas moléculas, ¿verdad? Dentro de estas solo, obviamente, la acetilcolina nada más. Luego están las aminas biógenas. Aquí están la dopamina, epinefrina, histamina, norepinefrina y serotonina. Estas se clasifican como aminas biógenas. Luego están los aminoácidos, el ácido gamma-aminobutírico o GABA, el glutamato y la glicina, y luego están todos estos que se llaman neuropéptidos. Y también purinas, ¿verdad? Las purinas son el ATP y la adenosina. Entonces, este cuadrito ahí se lo aprenden, de una vez les digo. Hay que sabérselo, ¿sí? Si empezamos hablando de la acetilcolina, que es lo que hemos estado platicando como neurotransmisor, en este cuadrito que también está en su libro de texto, aquí cabalmente está todo el proceso de síntesis de la acetilcolina, que es muy sencillo, ¿verdad? Colina más acetilcoenzima A, catalizada por la colina acetiltransferasa, se va a transformar en acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina se libera al espacio sináptico y una vez que cumple con su función, se degrada por la colinesterasa, ¿ya? En colina y acetato. La colina es recaptada en la terminal del nervio y vuelve otra vez a ser resintetizada. ¿Dónde vamos a encontrar la acetilcolina? En todos estos lugares, ¿verdad? Que también enumeran en el libro. En las motoneuronas alfa, que es lo que hemos estado hablando, en neuronas postganglionares y preganglionares del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Es decir, preganglionares, las que salen, por ejemplo, de la médula espinal o del tallo cerebral, postganglionares, las que están en los ganglios periféricos, ¿sí? O sea, no son los ganglios linfáticos, ¿ok? Son ganglio significa nódulo, ¿sí? Y entonces también tenemos nódulos que tienen acúmulos de neuronas en nuestros tejidos periféricos para que los axones a veces no sean tan largos, ¿verdad? Y entonces se conecten los de la médula espinal con las neuronas de los ganglios y las de los ganglios salen para los órganos y así los axones no son tan largos en el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? O las neuronas que inervan directamente de la médula espinal a la médula suprarrenal, que es una glándula, ¿verdad? Ahora, la acetilcolina, sus receptores en general se llaman colinérgicos, ¿sí? Y hay de dos subtipos que se llaman nicotínicos y muscarínicos. Les pusieron estos nombres porque los receptores nicotínicos van a hacer la misma función, o sea, van a tener la misma respuesta a la acetilcolina y a la nicotina. Y los muscarínicos van a tener la misma respuesta a la acetilcolina y a la toxina del Amanita muscaria, que es un hongo, ¿verdad? Un hongo alucinógeno. Entonces, por eso les pusieron así, ¿verdad? Nicotínicos hay 2 subtipos, muscarínicos hay 5 subtipos. Estos los vamos a ver con detalle cuando veamos sistema nervioso autónomo. Luego están las catecolaminas, que son aminas biogénicas, ¿verdad? Aquí está la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina. Ahora, la epinefrina no es un neurotransmisor, es una hormona, ¿verdad? Los dos neurotransmisores son estos dos, aunque también pueden servir como hormonas, de una vez les digo, ¿verdad? Neurotransmisor implica que salen de una terminal nerviosa y hormonas que salen de otros órganos, ¿verdad? Por ejemplo, la norepinefrina va a ser secretada como hormona junto con la epinefrina en la glándula suprarrenal, ¿sí? La dopamina no, la dopamina en realidad, bueno, puede ser liberada, creo que del endotelio de los vasos sanguíneos también, ¿verdad? Bueno, aquí tienen ustedes el cuadro de la vía sintética de todas estas catecolaminas, ¿sí? Provienen de la hormona, del aminoácido que se llama tirosina, ¿sí? Y de ahí las neuronas que tienen dopamina como neurotransmisor se llaman neuronas dopaminérgicas y tienen receptores dopaminérgicos, ¿verdad? Que se identifican con una D de dedo, D mayúscula, D1, D2, ¿verdad? Creo que hay 2 subtipos de, sí, son los más comunes, D1 y D2 son los 2 receptores para dopamina. Luego, la norepinefrina, las neuronas que liberan norepinefrina, ¿sí? Entonces van a tener otra enzima más para que a partir de dopamina se sintetice norepinefrina, ¿sí? Y la epinefrina, que es una hormona, esta se va a producir por metilación de la norepinefrina en la médula suprarrenal. Los receptores de norepinefrina y epinefrina se llaman receptores adrenérgicos, ¿sí?
El otro nombre de estas sustancias es noradrenalina o adrenalina, ¿sí? Es lo mismo. Entonces los receptores se llaman adrenérgicos y hay dos tipos principales que son alfa y beta. Alfa hay dos tipos, alfa 1, alfa 2, beta hay beta 1, beta 2, beta 3, ¿sí? ¿Ok? Luego estas catecolaminas son degradadas por estas dos enzimas, la monoaminoxidasa y la catecolortometiltransferasa, y se pueden encontrar estas sustancias eventualmente en la orina, ¿verdad? Luego están la serotonina, esta deriva del aminoácido triptófano, ¿verdad? Y la serotonina le va a servir como precursor a la glándula pineal para sintetizar la melatonina. La melatonina es una hormona que se encarga de regular los ciclos circadianos. La serotonina también va a ser degradada por la monoaminoxidasa, ¿verdad? Cuando la serotonina es liberada del botón presináptico y se une a sus receptores y cumple su función, entonces también va a ser recaptada por la terminal presináptica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algunas drogas que se usan para tratar la depresión que se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces, inhiben la recaptación de la serotonina, mantienen niveles un poco más altos de serotonina en la sinapsis y esto mejora la depresión, ¿verdad? La serotonina también puede servir como una hormona en el tracto gastrointestinal y en el páncreas, por ejemplo. La histamina proviene de un aminoácido que es la histidina y esta se va a encontrar en neuronas del hipotálamo. La náusea se produce por la unión de la histamina a receptores en el hipotálamo, porque ahí tenemos el centro del vómito, ¿verdad? Entonces, los medicamentos que se usan para quitar la náusea son inhibidores o bloqueadores de los receptores de histamina que tenemos en el hipotálamo, por eso también pueden dar sueño, ¿verdad? Y la histamina también la encontramos en los mastocitos y los basófilos, que son células blancas, y estas son los responsables de las alergias y del aparecimiento de ronchas, ¿verdad? O en las células enterocromafines del tracto gastrointestinal, aquí sirven como hormona para estimular la secreción de ácido del estómago. Luego tenemos estos aminoácidos, estos sí son literalmente puros neurotransmisores, ¿verdad? Estos sí no tienen funciones de hormonas ni de nada. Hay dos aminoácidos inhibidores y estos los vamos a encontrar en el sistema nervioso central, o sea, en el encéfalo, tallo cerebral y médula espinal, ¿sí? GABA y glicina son inhibidores y glutamato es excitador, ¿verdad? GABA va a tener receptores GABA A, GABA B, GABA C, ¿verdad? Esto es lo que van a hacer es activar canales de cloro o canales de potasio, ¿sí? Y la glicina, que va a encontrarse principalmente en médula espinal y tallo cerebral, también va a activar un canal de cloro, ¿sí? El glutamato, por su lado, va a tener varios tipos de receptores, ¿verdad? Si son canales de cationes, van a ser de tipo AMPA, NMDA, que es el que menciona su libro porque es el más abundante, y otros que se llaman decainato, ¿sí? Estos van a ser canales de cationes, ¿verdad? Y hay otros tipos de receptores que se llaman metabotrópicos, que responden a señales de segundos mensajeros, que son del grupo 1 a 3, o sea, como este es el único aminoácido excitador de todo el sistema nervioso central, entonces iba a tener un montón de receptores a nivel del sistema nervioso central, o sea, médula espinal, tallo cerebral, encéfalo, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar glutamato, ¿sí? Y aquí podemos ver la biosíntesis del gamma aminobutírico. El glutamato, como es un aminoácido, entonces este le va a servir de precursor para la síntesis de GABA también, ¿verdad? Y otro neurotransmisor que encontramos es el óxido nítrico. Este es un gas. Como este es un gas, no se almacena en vesículas, ¿verdad? Este es sintetizado a partir de la arginina y una vez que la célula que sintetiza óxido nítrico es estimulada, entonces se inicia la síntesis y la liberación del óxido nítrico que va a salir de la célula por difusión simple, ¿verdad? Y luego va a ser degradado muy rápido una vez que cumple con su función, ¿sí? Y
y generalmente lo encontramos en células del endotelio de los vasos sanguíneos. Y luego tenemos los neuropéptidos y las purinas, ¿verdad? Los neuropéptidos y las purinas van a ser neuromoduladores más que neurotransmisores por sí mismos, ¿verdad? Generalmente se van a secretar junto con algún otro neurotransmisor. Bueno, jóvenes, preguntas porque ya nos pasamos de la hora. Todo claro, No hay... doctora. Bueno, chicos, entonces terminamos aquí y por favor estén atentos al portal. Voy a cambiar los links